Desde el 1, Juan 1:1, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo quiero que podamos ver a través de la palabra, hermanos, lo que realmente Dios nos desea mostrarnos siempre por medio del Hijo, porque Dios toma para sí un pueblo, y por medio de este pueblo Él es glorificado, Él es exaltado, pero también por medio de este pueblo la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra. Pero Dios no está utilizando las capacidades nuestras, y nunca ha utilizado las capacidades del hombre para Él hacer su voluntad. Eso hace que Dios sea Dios, ¿verdad? Que Él de la nada lo puede hacer todo. Sin embargo, si hay un área en la que Dios nos limpia, en la que Dios nos perfecciona, en la que Dios, podemos decir, nos va capacitando, y uno pudiera decir, pues quizás es cuando tenemos más conocimiento, quizás es cuando tenemos más tiempo, pero realmente el área que Dios siempre está tratando de fortalecer en nosotros, el área que Él siempre quiere hacer crecer, es la fe. Porque de la fe depende que Él pueda ser, que yo pueda ser utilizado por Él. De la fe depende que yo tenga vida. De la fe depende que lo que yo hago a Él sea agradable, ¿verdad? Entonces, el área en la que Dios en realidad siempre está enfocado para con nosotros, no está en lo físico. Pero fíjese cómo el hombre atiende lo físico y se ocupa por cosas físicas. Y hay cosas que desarrollamos, hay cosas que ejecutamos en lo físico, pero tienen como prioridad una área espiritual. Por ejemplo, hay personas que aún participan de cosas físicas que sí están establecidas por Dios, pero no están priorizando el área espiritual, sino el área material. Vaya, el área física casi siempre las personas la activan por estar solo viendo desde lo físico en delante. Por ejemplo, en la oración es algo físico que nosotros podemos ejecutar. Podemos participar de la oración, ¿verdad? Una acción física, pero lastimosamente lo que muchas veces motiva al corazón o a la persona a orar no es un área espiritual, sino una área física. Quiere que áreas físicas se enderecen, está priorizando que áreas en su vida, en sus diferentes áreas donde esté desempeñándose como persona, hombre o mujer, se resuelvan, y casi todo el tiempo las personas participan de cosas que a Dios le agradan con una fe incorrecta. Y eso hace que participemos de cosas que sí son de Dios, pero que no están siendo guiadas ni ejecutadas por Dios en nosotros. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 7. Yo sé que este es un texto que ya hemos leído mucho, pero ahorita nos va a ayudar un poco a entender lo que queremos mencionar. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina.
Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hagamos una pausa aquí. El Señor normalmente en los evangelios está separado, ¿verdad? La parte de nunca os conocí y los 2 cimientos. Pero en realidad recordemos que en el texto original es todo de corridito. Y lo de los 2 cimientos no está separado ni es independiente al nunca os conocí. El nunca os conocí tiene que ver con los fundamentos que el Señor muestra. Después, los 2 cimientos, porque acá dice, el que hace la voluntad de mi Padre es a quien yo recibo en el reino. No es el que hace muchas cosas como que con color de Dios, o como que de parte de Dios, o cosas que incluso Jesús hizo y nosotros podemos hacer. Y yo creo que el Señor aquí eleva mucho la vara, porque no habla, Señor, en tu nombre oraba, o en tu nombre me congregaba. Habla de cosas todavía más grandes. Si hablamos solamente desde un valor y desde un término físico, yo creo que tener la capacidad de expulsar un demonio ya es algo que demanda mucho. Hay preparación, hay muchas cosas detrás. El hacer prodigios, el hacer maravillas, el hacer milagros, yo creo que eso es algo muy grande, ¿no? Entonces el Señor habla de que no por participar de esas cosas, realmente nosotros estamos edificados sobre la roca. Y es aquí donde me gustaría que pudiéramos relacionar todo lo que acabamos de leer, porque la voluntad del Padre está sobre aquellos que están en la roca. Pero vamos a leer Mateo 16 para recordar con claridad de qué roca habla. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer desde el 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Fíjense, nosotros debemos de entender dónde está la plataforma o la base, el fundamento, el cimiento en donde Dios siempre nos quiere parados. Nosotros no dependemos, gracias a Dios, gracias a la cruz y a la resurrección, ya no dependemos de factores humanos y externos para estar o no en esa roca. Yo no necesito que el gobierno vaya bien para poder estar en la roca. No necesito estar todo el tiempo al 100 de salud para poder sentir o poder estar en la roca. No necesito todo el tiempo tener una economía súper holgada para poder estar realmente en la roca. Ya no es el criterio de Dios. Desde la cruz y la resurrección hace el Señor una plataforma eterna en la que todo el que cree puede permanecer independientemente de su situación física, de su situación legal, de su situación política, de su situación de salud, de su situación matrimonial. Por eso les decía, en donde Dios nos quiere fuertes y en donde Él sí nos está capacitando y preparando, es en el área de la fe. Porque de ahí depende que yo esté en la roca. Ahora hablamos sobre una fe clara y sobre una fe específica, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y nosotros entendemos por la gracia de Dios y creemos por la misericordia de Dios qué significa que Jesús es el Cristo. Pero dentro de ese significado hay una consumación eterna del plan de Dios para nuestras vidas también. Que Jesús es el Cristo no solo abarca resolver mi problema espiritual y de aquí en adelante pues a ver cómo Dios va con nosotros, sino que en el hecho de que Jesús es el Cristo hay una consumación de los tiempos de principio a fin. Él es la consumación de todo.
En Él todo inicia y en Él todo concluye, pero al mismo tiempo en Él no hay principio y no hay fin. Pero al mismo tiempo en Él es el principio y es el fin. Entonces, dentro de la roca que el Señor establece, no hay un área suelta en la que a ver cómo le hacemos, o a ver cómo Dios lo resuelve, o quizá aquí toca improvisar y a ver cómo Dios va. No. Dentro de el consumado es de nuestro Señor Jesús. Dentro de su voluntad está el cumplimiento de todas las cosas de parte del corazón de Dios a nuestras vidas. De tal manera que el terreno más seguro para nosotros siempre está en la fe. El terreno seguro para nosotros ante Dios está en la fe. El hombre como no conoce ese terreno. Muchos incluso no han logrado probar de esa tierra, de esa roca. Están echando mano de muchas cosas para sentirse aprobados o para vivir como quien es aprobado. Yo he usado un ejemplo con anterioridad y les he puesto ese ejemplo de imaginen un niño que va a la escuela, tiene buenas notas, siempre llega puntual, es un chico súper ordenado, súper amigable, súper amistoso, súper cordial con sus compañeritos, es la estrellita del salón. Hace exámenes, saca buenos resultados, pero sus papás nunca lo inscribieron. Él era idéntico a un alumno, tenía hasta el uniforme, pero detrás de todo ese accionar físico de este joven, de este alumno, había algo todavía más importante, que si no se ejecutaba primero, todo lo demás no iba a tener validez. Entonces, hay personas que son excelentes, hay personas que es aplaudible su conducta, es aplaudible su cordialidad, pero no están inscritas. ¿Se acuerdan? Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. O sea, ¿qué mayor evidencia podría tener hoy un cristiano de ser hijo de Dios que algo así? Y Jesús, ¿qué les dice? No se regocijen por eso. Como que pues, hasta Jesús le molesta. En lo personal, yo lo percibo así. Capaz que fue como hasta una decepción. Ustedes vienen enfocados en lo físico y no están realmente ocupados de si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Así les dice. No se regocijen porque en mi nombre echan fuera demonios. Que no les dé gusto eso, sino regocíjense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. O sea, esto nos deja ver mucho de lo que hoy pasa. A la gente le embriagan los milagros, a la gente le embriagan y le dan una garantía las obras que no ha logrado conseguir con saber de la cruz y la resurrección. La gente tiene más garantía en sus tiempos de oración que en lo que el Señor consumó. La gente tiene más confianza y se siente más, pudiéramos decir, aceptada o acreditada por Dios por cambios que hizo en su vida o por mejoras que lo que Él consumó en la cruz y la resurrección. Pero como lo que el Señor consumó en la cruz y la resurrección puede estar nublado, por eso nosotros tenemos por cosas grandes insignificancias que nuestra carne puede hacer, o a veces cosas que sí son de Dios, pero que no están siendo dirigidas con una fe correcta, como lo es congregarnos, como lo es orar, como lo es ayunar, como lo es alabar, como lo es hacer todas estas cosas que sí son de Dios, pero que no depende solo de hacerlas para sentirse parte de Dios, sino que tiene que ser ejecutado desde este fundamento del que hablamos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente y fiel que edificó su casa sobre la roca. Nosotros estamos aquí reunidos y deseamos poder reunirnos siempre desde ese entendimiento, que nuestros hogares, las relaciones que el Señor nos permita, sean desde ahí. Nuestro vivir sea desde ese fundamento. Porque si no, entonces podremos llegar a construir una gran obra, pero grande va a ser la ruina. O sea, yo quiero que usted vea ese término, y grande es la ruina.
Si usted edifica un cuartito y se destruye, la ruina no es grande. No es grande la ruina. Es pequeña, es del tamaño de lo que construiste. Pero el Señor habla de una grande ruina. Habla de esa capacidad que el hombre tiene de edificar cosas y Dios no es el constructor. Habla de esa capacidad que el ser humano tiene de hacer cosas con color de Dios, con apariencia de Dios, donde no está Dios, donde no ha sido Él. Por eso dice, y grande es la ruina, porque se hizo mucho, se hizo un montón, se construyó mucho, se edificó mucho, se habló mucho, pero no estaba en la roca. Y vino viento, vino tempestad, vino agua, golpeó esa casa y cayó. Entonces, dentro de este preámbulo que acabamos de mencionar, el consumado de nuestro Señor contiene la finalización, la completa ejecución de su retorno. O sea, nosotros aún no hemos visto cumplido el regreso del Señor, pero en esta fe eso ya está hecho. Por eso quienes participan de la fe pueden vivir para el regreso del Señor, porque ya viven para algo seguro, ya viven para algo consumado. Quienes no participan de la fe no pueden participar, ojo, pueden participar de las obras, pero no de esta fe que lo espera. Es diferente. Por ejemplo, miren, voy a usarme como ejemplo. Yo llegué de trabajar ayer como a las 8 de la noche y mi esposa me esperaba. Antes vino una clienta y estuvo un rato aquí con ella. Y antes incluso pudo haber venido mi suegra y pudo haber venido mi papá o mi mamá y estar un tiempo aquí en lo que yo llegaba. Pero quien realmente me esperaba no son ellos, sino es mi esposa. Y ellos pueden decir, probablemente Martín esté por llegar, pero están con mi esposa sin realmente estarme esperando a mí. Aunque mi suegra siempre me está esperando a mí. Ella siempre me quiere ver. Es diferente participar de una forma y de la otra. La fe te permite participar de la forma correcta. La fe te permite no solo saber que Jesús va a volver, sino que estás como quien lo espera y como quien sabe que en cualquier momento va a llegar. Y entonces cuando yo llego, aunque mi esposa ya sabía que voy a llegar, para ella es diferente que para las demás personas que pudieron estar con ella sabiendo que yo iba a volver. Es más, muchos como no tenían la intención de encontrarme a mí o de recibirme a mí, pudieron partir antes de mi llegada. ¿Sí? Estuvieron un rato, supieron de mi regreso, pero se fueron, porque su vida no giraba en torno a mi llegada. Mi esposa se queda hasta que yo llego. Y no va a hacer nada hasta que yo regrese. ¿Por qué? Porque ella depende de que yo llegue para hacer lo que vamos a hacer después. Sea cenar, sea estar con los niños, salirnos aquí al jardín, ponernos a hacer pases el Hechi y yo. O sea, ella no puede decir, mi esposo está por llegar, pero en lo que llega, yo voy a hacer esto y el otro. No, ella está esperando ese cumplimiento para lo que venga después. En la fe, el regreso del Señor es un hecho. Y como es un hecho, la persona vive para que eso se cumpla. Ese es el poder del consumado es de la cruz. Consumado es. Hecho está. La obra está culminada. Y cuando tú participas desde la fe en esta obra, tu corazón está en la roca. Y eres un hombre prudente y fiel. Una mujer prudente y fiel que edificó correctamente. Y entonces, si vienen ímpetus, si vienen golpes contra aquella edificación, si vienen para ambos. No es que a uno por estar en la roca no le va a golpear nada, no, también le va a dar, pero permanece. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, todo el tiempo, participar de la fe.
que alcancemos a tomar todo el tiempo esa fe de lo que Él ejecutó en la cruz y en la resurrección. La fe de creer quién es Jesús, qué hizo Jesús, para qué Él vino, para qué el Señor lo envió, que mi conclusión esté en Él. Porque cuando nosotros participamos de las obras y no de la fe, yo puedo participar, por ejemplo, de la evangelización mundial sin la fe. Cuando venga una tempestad, la tempestad no siempre es un golpe fuerte, empieza soplando, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando el viento viene, por ejemplo, aquí a veces pegan unos, como aquí se cierra, aquí como que hace círculo. Y entonces de este arbusto que usted ve aquí, sale una de hojas muertas que no están arraigadas. Y esa tempestad las expulsa. ¿Y qué queda arraigado? Lo que está sembrado bien, lo que está unido a la vida, a la raíz. Pero algo así sucede en nuestras vidas. Nosotros nos enfrentamos todo el tiempo al día a día. Y el día a día es de los más grandes peligros que nosotros tenemos. Que Satanás ya está derrotado. Y Él ataca. Pero nos ataca por cosas que no consideramos siempre que nos va a atacar. A veces nos ataca en temas de sentimiento. En temas de la mente, pensamientos. A veces nos ataca con el afán. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? De esas cosas nos golpea. Y a veces no basta un golpe fuerte, apenas una pequeña brisa. Y puede darse a notar que participamos de obras y no de fe. Ejecutamos cosas físicas con color bíblico, pero hay una distancia grande de la fe. Y eso es lo que Satanás hoy en día está permeando mucho, que la gente participe a montones de muchas cosas que sí son de Dios, pero que no están en la tierra que deben estar, que no están bajo el fundamento que deben de estar, que es la fe. Por eso, si yo les puedo confesar una cosa, cuando hemos participado de muchas cosas que se supone que son de Dios, mucha gente muere. A mucha gente la destruye lo que ve, lo que siente, lo que le dicen, lo que no le dicen, lo que le hacen, lo que no le hacen. Estamos haciendo cosas como para Dios, pero hizo o no hizo, dijo o no dijo, me dijo o no me dijo. Y estas cosas tienen el poder, la influencia en mí. O sea, imagínense qué tan influenciables a veces somos por no estar en la fe, que todas estas cosas con personas cercanas o personas que no tienen nada que ver, están estableciendo el ritmo que yo voy a llevar con Dios. En nuestra relación, en nuestra intimidad con el Padre. ¿De qué dependes tú hoy para tener una fe correcta? ¿Qué estás esperando para llegar al momento de decir, creamos? Muchos piensan que es hasta que esto pase, esto pase, esto pase, esto pase, esto, hasta que solo esto, nomás cuando esto. Pero esto ya nos habla de una fe incorrecta y de un entendimiento caído en el conocimiento de su Hijo. El Señor ya murió y resucitó. O sea, ya tenemos los argumentos, ya tenemos las herramientas necesarias para echar a andar la fe correcta. Porque la obra de la cruz y la resurrección ya está hecha, ya está consumada. Y como ya está consumada, yo tengo la garantía completamente de volverme a esa obra y agradar a Dios desde ahí, desde ese cimiento, desde esa sintonía. Nosotros sabemos ahorita, volviendo, vamos a Juan, nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 1. Que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en Él estaba la vida, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no pudieron contra esa luz. Nosotros vemos y el Señor nos habla de manera muy específica quiénes son los que reciben o los que creen esta gracia.
El Señor consumó la obra de la cruz y de la resurrección con la finalidad de que nosotros recibamos lo que esa obra logró. No es recibir el conocimiento de lo que eso dice, es recibir el contenido de lo que esa obra logró. Yo recibo lo que la cruz y la resurrección lograron, y el Señor habla desde este entendimiento, habla muy diferente del consumado es. El consumado es, nosotros lo debemos vivir desde ese entendimiento, no desde un entendimiento físico, desde un entendimiento teórico o desde un entendimiento como que doctrinal, sino que lo tenemos que vivir desde la fe, si no vamos a ser ajenos a lo que el Señor ejecutó en la cruz. Si nosotros no participamos del consumado es desde ese entendimiento de fe, vamos a saber mucho incluso de la cruz, vamos a saber mucho de la resurrección, pero no vamos a recibir lo que ahí se consiguió. Por eso en muchos lugares las personas saben de la cruz y la resurrección. Culturalmente la gente sabe de la cruz y la resurrección. El fin de semana estuvimos compartiéndole a unos chicos y estuve haciendo una pregunta constante a todos. ¿Quién no conoce acerca de un hombre que fue clavado en la cruz y murió por nuestros pecados? Ni uno solo levantó la mano. Y fueron muchos chicos y jóvenes. O sea, eso se sabe, el mundo ya sabe que Jesús murió. Pero la gente participa del conocimiento, participa de la teoría, participa de las obras, otros participan con un color un poquito más religioso, los que ya nos congregamos, los que ya hacemos esto. Pero de lo que se sigue siendo ajeno es del fundamento. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, no cambiando el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Y qué cree que entiende la gente estudiosa? Parece que habla de conocimiento que no tiene que cambiar, de doctrina. Habla de fe. El fundamento de los apóstoles y los profetas es la fe. No es la doctrina, no es la información, no es la interpretación bíblica. El fundamento de los apóstoles y los profetas era Jesús, y de Jesús no tenemos que salir. Y descifremos a Jesús, ajenos a la fe. Nuestro fundamento es el que el Señor dice, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. La Biblia es clara en cuanto a esto. Ese es el fundamento de nuestro Señor para con nosotros. Ahora bien, vamos a leer algunos pasajes que nos hablan y que nos van a recordar mucho de lo que el Señor hizo en la cruz. Acompáñenme por favor a Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros sabemos que esto es una promesa de parte de Dios al pueblo de Israel. La promesa de que va a venir un niño nacido de una virgen, y el nombre de este niño es Emmanuel. Pero lo que este niño va a lograr no es llamarse Emmanuel, ¿verdad? Sino cumplir lo que Emmanuel significa. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Este niño va a lograr que el hombre y Dios vuelvan a estar en paz. No es como que los une ahí todo, no. Hablar de paz entre el hombre y Dios involucra algo más profundo, porque lo que tiene el hombre enemistad contra Dios está adentro. Mi enemistad con Dios no está en mi mano, en mis ojos. La enemistad que el hombre tiene contra Dios no está en los pies o en los pensamientos. Esto muestra si hay o no una paz entre Dios y yo. Pero para lograr la paz entre Dios y yo hay algo más grande que se pide y se exige. Se tiene que saciar una justicia eterna y se tiene que saciar una misericordia eterna. Eternamente justicia, un pago real. Para que Él esté en paz conmigo tiene que haber un pago. Para que yo esté en paz con Dios tiene que Él tener de mí misericordia eterna.
¿Dónde se me garantiza a mí esa obra? En el niño que van a nacer. El niño que va a nacer va a establecer la paz entre Dios y yo por medio de su sacrificio. El sacrificio de nuestro Señor no enderezó la conducta del hombre, enderezó el corazón, resucitó el espíritu muerto que había en el hombre. Y al resucitar el espíritu del hombre, el cuerpo del hombre se sujeta a ese espíritu. Pero si ese espíritu está muerto, gobierna la carne y gobiernan los sentimientos, las emociones, los pensamientos y todo lo que tiene la capacidad de destruir día a día y destruir a los que nos rodean todo el tiempo. Entonces, para que el hombre pueda estar en paz con Dios, el hombre debe tener un espíritu vivo y Dios tiene que tener de mí misericordia. Si Él tiene de mí misericordia y mi espíritu está muerto, yo no la voy a recibir. Si Él tiene de mí amor y mi espíritu está muerto, no lo voy a lograr ver. No voy a lograr recibir. Yo tengo que tener un espíritu vivo para poder estar en paz con este Dios espiritual, este Dios eterno. ¿Por medio de quién el Padre me garantiza Emmanuel? ¿Cómo Él logró Emmanuel? Crucificándome juntamente con Él, haciéndome morir al pecado, haciéndome morir a la carne. Su muerte me llevó a mí a morir a la muerte. Yo muero a la muerte, yo muero al pecado, yo muero al mundo, yo muero a la carne. Eso lo logró Él en la cruz, no es logro mío. Eso da pie a que Él pueda resucitarme juntamente con Él, no solo crucificarme, sino resucitarme juntamente con Él de entre los muertos. Y uno dice, pero yo nunca morí. Es que no habla físicamente, habla de muertos espiritualmente. Si la persona está muerta, está totalmente incapacitada de relacionarse con Dios. ¿Cuánto más de estar en paz con Él? Niño le será dado, la Virgen concebirá y dará luz. Y Él será Emmanuel. Pero ahí mismo en Isaías 53, versículo 5 y 6, se nos garantiza también no solo el estar con Dios en paz. Isaías 53, 5 y 6. Yo creo que vamos a leer desde el 2, hermanos, para tomar un poquito más de contexto. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó tras su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor no solo nos promete una paz mediante este niño nacido de virgen que logrará Emmanuel, sino que también nos muestra cómo lo va a hacer por medio de un sacrificio, por medio de depositar toda nuestra indiferencia en Él. Recuerden que el pecado no es lo físico solamente.
el pecado físico es la raíz, es un resultado súper superficial de lo que el pecado en realidad es. Usted ve esas hojitas, pero esas hojitas son el resultado de una raíz. El pecado es lo que no vemos y se expresa de alguna manera, con ciertos matices, con ciertas preferencias, según las concupiscencias de nuestra carne, de nuestras debilidades y pasiones deshonestas. A quien la mentira, a quien el robo, a quien el hurto, a quien la lujuria, a quien la avaricia. Usted expresa hojitas de una raíz misma espiritual. Las hojitas van a cambiar, pero la raíz en todos es la misma. Por eso el Señor, con el sacrificio de su Hijo, se garantiza la muerte de todas esas obras por medio de la victoria sobre la raíz. Las obras de pecado van a perder su ministro si elimino la raíz. Por eso se necesitaba que el Hijo de Dios no solo viniese, sino que fuese muerto, que fuese clavado en una cruz, no clavado en una estaca, no atropellado por un carruaje, no despedazado por unas fieras en el campo. El Hijo tenía que ser clavado en una cruz, porque estar en la cruz era la mayor evidencia de maldición. La mayor evidencia de ser maldito es haber sido clavado en una cruz. La cruz gritaba un mensaje: el que está ahí nunca estuvo con Dios. Por eso está ahí, por todo lo que hizo. Por eso es digno de cruz. Es digno de muerte, pero no cualquiera, la de cruz. Lo mismo acontece con nuestro Señor. Él es la expresión más grande que ha existido de maldición por haber tomado nuestra maldad. El Padre depositarla en Él y haber experimentado esa separación nos muestra de qué tamaño era la copa que le tocaba beber. Señor, si es posible, le dice. O sea, hermanos, para que Jesús haya considerado si era posible de otra manera, no es porque era algo sencillo, era algo grande lo que iba a suceder, pero al mismo tiempo lo más maldito se le iba a depositar. Esa raíz que todo ser humano tiene, que lo lleva a ser indiferente a Dios, rebelde, incrédulo, desleal, desobediente a Dios, Él la tomó. La raíz que todos nosotros tenemos, Él la tomó. Es una tragedia que hoy haya personas gobernadas por el pecado cuando Él ya pagó y quitó ese problema. Es una tragedia que nosotros seamos gobernados por el pecado cuando Él murió por el pecado. Es como que tú tienes una gran deuda económica y alguien llega y la paga y tú estás de aferrado queriéndola pagar. Pero ya la pagaron, no, yo la voy a pagar. Ya no paga, ya la quiero pagar. Y estás condenado a estar pagando tu deudita cuando ya alguien la pagó. Estás condenado a trabajar para pagar esa deuda. No solo es pagarla, es trabajar para pagarla. Y ya lo pagaron. La gente vive participando del pecado que los separa de Dios. No es la hojita que sale a la luz. Es esa raíz de incredulidad que tenemos dentro, que no nos deja creer, que no nos deja rendirnos al Evangelio, que nos convence de que quizá hay algo más grande que el Evangelio, o que nos convence de lo físico, que nos convence de lo que mis ojos ven, de lo que mis oídos oyen, que nos convence del afán y del afán del día a día. Esa raíz que resiste a Dios, esa es la raíz que no deja que el hombre esté en paz con Dios. Esta raíz como que constantemente me levanta no solo contra cosas que transgreden lo ético, lo moral, no. La raíz me separa de Dios, pero me levanta contra Dios. Soy como enemigo de Él, como que soy adversario de Dios y constantemente estoy provocando la ira de Dios por todas las hojitas que broto, pecaminosas. Hojitas, obras de muerte, producto de la ley del pecado en nosotros. Acuérdense,
Pablo hablaba de una ley del pecado que mata al hombre. Esa ley del pecado condena al cuerpo a tener obras caídas que desagradan a Dios. El problema es que la gente le hace la guerra a las obras de la carne y no entiende que la respuesta está en la victoria sobre la raíz, la victoria sobre esa ley del pecado. Por eso dice, para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación, porque la ley del Espíritu de vida, ¿cuál es la ley del Espíritu de vida? El Evangelio, hermano. El Evangelio tiene una ley. Vida. Esa es la ley del Espíritu de Dios, el Cristo. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado, dice, y de la muerte. Eso es estar en Cristo. Que lo que le da suministro a esta obra está quitado, está resuelto, está eliminado. Eso es lo que acabamos de leer en Isaías 53. Él quitó ese pecado que me levantaba constantemente contra Él y se lo depositó a su Hijo. Por eso el Hijo experimenta, o sea, las palabras de la cruz muestran cómo el Padre abandona al Hijo. Es un gran misterio, porque el Padre y el Hijo uno son, y el Espíritu. Pero el Hijo experimenta eso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esa separación de lo que nunca se había separado es lo que provocó el pecado en el hombre. Eso es lo que provocó el pecado en el hombre, separar al hombre de Dios. Y cuando lo separa de Dios, el Hijo muere. Por eso, si ustedes analizan en la obra de la crucifixión, el Señor, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Le dice. ¿Y qué creen que pasa después de clamar por segunda vez? Muere. Esto es después de que dijo que tenía sed y que le quisieran que quebrar los pies. No se los quebraron, pero sí le enterraron la estaca. Buenas. Entonces, si ustedes lo analizan, el Hijo muere en esa separación. Pero resulta que cuando experimenta la muerte, como tal, Él no tenía pecado. El pecado estaba encima. Por eso dice que Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. O sea, lo que va a ser clavado en la cruz es la maldad del hombre en el Hijo. El Hijo va a experimentar la muerte por estar tomando ese lugar, pero la muerte no va a poder retenerlo, porque no tiene derecho legal contra Él, por cuanto Él nunca pecó. Entonces, como Él nunca pecó, sin ningún tipo de retraso ni demora, resucita. Y resucita al tercer día, no porque la muerte lo haya vencido por 3 días. Resucita al tercer día porque así estaba profetizado, porque así era necesario y porque estaba predicando el Evangelio del Reino allá abajo. Resucita el tercer día, profecía cuando dijo del templo, este templo va a ser destruido y en 3 días yo lo edificaré. La verdadera relación, el verdadero punto de encuentro ya no va a ser este templo, sino lo que yo haga. ¿Qué iba a ser Él? Resurrección. El verdadero punto de encuentro entre Dios y el hombre va a ser la cruz y la resurrección del Hijo. Ese es el templo que nos ha sido dejado, su cruz y su resurrección. No es una forma de congregación, no es una estructura religiosa, no es una religión según el hombre, no es materia y doctrina de hombre, es cruz y resurrección, el nuevo templo. Por eso, no sé si recuerdan una enseñanza que nos habla de que Jesús Cristo es el tabernáculo. Él es el tabernáculo. Él representaba el tabernáculo, pero actualmente ya no hay que hacer una tiendita
con toda esta ceremonia que se hacía. Ya nos fue dada la cruz y la resurrección para encontrarnos con el Padre. Tenemos un arca del pacto eterna que mora en nosotros. Ya no la tenemos que andar cargando como algo externo y solo uno que otro. Ya mora en nosotros con el verdadero maná, la verdadera vara reverdeciente de Aarón y las tablas de la ley. Ese es el Cristo, el Mesías prometido, el que fue clavado en la cruz para quitar el pecado, logrando la paz mediante su sangre. Así dice la palabra en el Nuevo Testamento, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ahora bien, acompáñenme por favor. A Génesis 3:15. Conocemos, ¿verdad?, que es la primera vez que el Señor nos habla acerca de su Hijo, del Evangelio, como Evangelio, como buena noticia, porque es mencionado en sí desde en el principio, ¿verdad? En el principio ya ella nos dijo al Hijo. Pero aquí es la primera vez que el Señor habla acerca del Evangelio y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor está declarando estas palabras a Satanás después de que engañó al hombre, ¿verdad? A Adán y a Eva. Y el Señor, antes de permitir las consecuencias en las que Adán y Eva se metieron por su incredulidad y su desobediencia posteriormente, Dios entrega estas palabras a Satanás, pero las están escuchando los que cayeron. Ustedes no pueden con él. Ustedes no pueden herirlo. Mire, nosotros aquí no tenemos ningún tipo de herramienta que le haga apenas un rasguño a Satanás. Dios ya sabe eso, pero el hombre no. Entonces Dios, ¿cómo lidia con este problema de Satanás? Entregando una profecía de la simiente de la mujer que le va a herir en la cabeza. No solo entregó palabra, entregó la respuesta, porque esta palabra se hizo carne. Amén. Entonces, no solo son como palabras con una promesa futura, sino que es la palabra, ya es la promesa, ya es la respuesta realmente, ya es el todo. Por eso dice que su palabra permanece para siempre, porque su palabra no caduca, no vence. Su palabra no conoce el fin, y su palabra, una vez que es dada, va y cumple el propósito por el cual se suelta, siempre. Entonces, aquí haciendo un pequeño anuncio, siempre demos la palabra. Y siempre solo la palabra basta. Porque es la que permanece para siempre, porque es la que ha salido de la boca de Dios. Yo respeto mucho las personas que tienen la capacidad, pero también a veces hay un atrevimiento por causa de una insatisfacción de la palabra, disfrazado de interés, disfrazado de profundidad, disfrazado de conocimiento, disfrazado de deseo de saber más de Dios o de profundizar, pero lo que vale es lo que sale de los labios de Dios. Y si usted conserva sus sentidos fieles a lo que sale de los labios de Dios, usted va a conocer verdaderamente la vida. Lo que sale de los labios de Dios basta. Si hay algo aquí que salió de los labios de Dios si hay algo que salió de los labios de Dios y no está aquí, espíritu tenemos. Ese espíritu que lo conoce realmente, por medio de la fe mora en nosotros. ¿Y quién cree que nos da a conocer al Padre cuando vamos a leer la Biblia? ¿A poco cree que es usted y su acción de ir a la Biblia con su capacidad mental de interpretar y de... Eso hace el hombre y en eso confía. En sus estudios, en sus desarrollos, en las interpretaciones.
esta palabra, esto, y traen un gran esquema. En eso confía el hombre. Eso lo va a extraviar nada más de la fe. Es de lo que lo va a extraviar. Quizá no lo extravía del conocimiento bíblico, quizá no lo extravía de otras cosas. Lo extravía de la fe. Y yo quiero que usted perciba que lo que nos da vida es la fe. Porque en la fe el Padre ha establecido encontrarnos con Él. Y nuestra vida es Dios. Lo que sale de los labios de Dios basta. Adán, no coma, eso bastaba. No había que añadirle, no había que quitarle, no había que cuestionarle, no había que ver si era o no obedecer, era tomar esa palabra y vivirla. Lo mismo hoy en día. El Evangelio ha sido dado, el consumado ha sido dado, pero cuando no hay un entendimiento renovado en el conocimiento de su Hijo, o sea, lo que renueva nuestro entendimiento es conocer al Hijo, no Biblia, sino al Hijo. Entonces, cuando yo voy a la palabra y tengo este espíritu, el Espíritu me muestra a Dios, me muestra la verdad. Y es triste que muchas veces yendo a la palabra, escuchando aquí, escuchando de acá, agarrando de esto, a la verdad nada más no logramos llegar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque viene el ímpetu y golpea. Y es un tema emocional y ya me pegó. Es un tema mental y ya me pegó. Es un tema laboral y ya me pegó. Es un tema familiar y ya me pegó. No te estoy diciendo, sé un robot y no sientas. Te estoy diciendo que nada de lo externo tiene por qué poner como en la cuerda floja tu relación con la fe. Nada tiene por qué poner en duda o en peligro tu relación. Ya no. Si hay una relación correcta con el Evangelio, te ha sido dado entrar al lugar santísimo. Mire, a los discípulos les fue dado entrar al lugar santísimo por medio del camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su sangre, a través de su cuerpo, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos. Y los andaban persiguiendo. No tenían chance ni siquiera de echar a andar un proyectillo para vivir mejor. No se podían ni reunir. Iban a los templos a predicar y se escondían en las casas para compartir entre ellos. Todos los días en los templos y en las casas. No eran prédicas, ni tampoco eran discipulados en forma, con orden. No, era de huir, de ir huyendo, de estar temerosos. Claro que sí, claro que tenían hambre, claro que pasaban dificultades. Pero lo que no se logra explicar es cómo insistían. ¿Por qué insistían? ¿Por qué seguían avanzando? Por la fe. Por la relación de fe que tenían con el Padre. Si yo les soy honesto, hoy es el único punto de relación con Dios. La fe. No hay otro medio de relación. La gente comparte conocimiento, pero no tiene relación con Dios. Comparte doctrina, comparte práctica, comparte hábito, comparte cristianismo, similitud en muchas áreas, pero no comparte la fe. Y si no hay fe, no hay espíritu. Por eso el Señor deseaba la unidad en la fe. Si ustedes lo analizan, la relación que Dios quiere despertar en nosotros es de fe. Y desde ahí, desde ese despertar, conocer a Dios. O sea, no es despierto, Jesús es el Cristo, pero después sigo con el mismo modus operandi mío de conocer a Dios. Despierto al Evangelio. Dios despierta mis sentidos a Él. Acuérdense, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros, ¿qué? Sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué pasa? Que la gente escucha el Evangelio, pero de pronto el sentido ya se le extravió escuchando esto, persiguiendo esto, oliendo esto. Es que aquí sentí esto.
dejaron la fuente y cavaron cisternas. ¿Cómo nosotros hoy abandonamos al Señor y cavamos cisternas? Cuando abandonamos la fe. No te estoy diciendo abandona el conocimiento, abandonaste el cristianismo, o abandonaste la oración, o abandonaste el ayuno, o abandonaste esto. Abandonas la fe, abandonas al Señor. Por eso el Señor es muy claro cuando habla: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es para lo que despertamos todo el tiempo. ¿Qué es eso? Despierto para creer, el consumado es de mi Señor en la cruz. Y lo que venga, y como venga. Despierto para creer. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? Y desde esa realidad, desde ese cimiento edifico. Desde ese cimiento participo. Desde ese cimiento formo parte de las obras que sí son agradables a Dios, como la oración, el ayuno, orar los unos por los otros, convivir los unos a los otros. Pero si participamos de todo esto y no estamos en la fe, hermanos, no estar en la fe es caer de la gracia. O sea, el Señor te da el paquete completo en la fe. La fe es la gracia que nos ha sido dada. ¿Qué contiene la fe? Cruz y resurrección. Y todo lo que conlleva eso, Ese es el paquete que Dios nos ha dado, de vida y de verdad, de gracia y de verdad, la fe. Tú caes de la fe, caíste de la gracia. El fariseo nunca cayó de lo práctico, nunca cayó de lo teórico, nunca cayó del esfuerzo ni de la pasión, solo no estaba en la gracia. Pero la gracia era algo que Dios tenía preparado para nosotros. Mientras tanto dejó la ley, para la gracia o la fe dice que había de ser revelada. Llega el Hijo e inaugura y establece el único medio, la única forma real y posible de volver y relacionarnos con este Dios. El Hijo dio por cumplido el primer pacto y establece un nuevo pacto por medio de su sangre. Único y eterno. Ahí cambia. Ahí es donde ya participamos de todo, agradando a Dios. Con tu fuerza, con tu recurso, con tu sabiduría, con los dones, con los talentos que Dios te ha dado. Participas de la obra de Dios desde la fe. Ahí es donde dar es bueno, recibir es bueno, porque estás siendo dirigido desde la fe. Cuando no estás dirigido desde la fe, dar te pone en peligro. Ir te pone en peligro. Hacer te pone en peligro. Porque estás vulnerable a ti y a todo lo exterior, todo lo externo. Pero participas de la fe y ahora estás con Dios. Tienes espíritu, el suministro de vida eterno en ti. Ese suministro, ese recurso eterno, el recurso de Dios, su Santo Espíritu en nosotros, enlazándonos con el Padre por medio de la fe en el Evangelio. Yo creo el Evangelio, en su nombre enviaré el abogado defensor, el consolador, en mi nombre vendrá de parte del Padre, el Padre lo enviará por medio de mí. Él viene a mí y Él me enlaza con el Padre con una relación de fe. Tengo una relación con Dios por medio del Hijo. Tengo una relación con Dios por medio de la fe de creer quién es Jesús. Esta fe me llena de su Espíritu y este Espíritu me guía aquí en la tierra. Lo que yo hago desde ese entendimiento y desde esa realidad de fe le está pegando al blanco, y ahí es cuando logramos participar de la obra de Dios, agradando a Dios. Si no participamos de la fe, aunque hagamos la evangelización mundial, o participemos de ir y venir, de dar, de disponer tiempo, no es agradable. Ellos decían: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, recorrimos toda Europa batallando, pagando, sufriendo, ni dormíamos. No te conozco.
Señor, fuimos a las Amazonas, a Jaime le picó esto, aquí nos metimos allá, nos andaban persiguiendo unos changos, se oía bien feo allá en la selva. No te conozco. Señor, pero yo fui, cuando me golpearon, no levanté la mano, me quedé callado y la hermana me dijo y yo hasta oré por ella. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Ejecutaste todo eso sin mi hijo. Yo no estoy ahí. Dios no está en lo que no tiene fe. Por eso, como mencionábamos al inicio, Dios quiere fortalecernos siempre en la fe. Y quiere siempre restaurar lo que sea que tenga que restaurar en nuestras vidas desde la fe. Solo así. Y entonces, hermanos, de verdad ahí será todo para la gloria de Dios. Ahí sí no será de lengua. Será desde acá adentro. O sea, fijan, este pueblo dice, de labios me honra. Pero su corazón, eso es lo que Dios percibe con el hombre religioso, porque hablaba de su pueblo. Este pueblo de labios, pero no hay una paz real entre él y yo. Su corazón no me pertenece. 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero después escribe también Jeremías en Lamentaciones, ¿qué trastornó nuestro corazón? Dice, no trastornó nuestro corazón el haberte abandonado y el haberle dado la espalda a tu ley, dice. Al hombre lo descompone totalmente no tener fe. El religioso es religioso porque no tiene fe. El pagano está condenado porque no tiene fe. El inconverso va a acabar en el infierno por no tener fe. El converso sin fe va a acabar en el infierno también. Sin fe es imposible. Sin fe, más el justo por la fe vivirá. O sea, es desde la fe siempre. Siempre, siempre. Hermano, ese es el criterio de Dios. Y lo vemos amplia y profundamente en su palabra. Ese es el consumado es del Padre. Hacernos partícipes de la fe. Quiero que entienda que el pecado no permite que el hombre participe de la fe. Por eso tenía que venir el Hijo de Dios. El pecado no permite que el hombre participe de la gracia. El pecado no permite que el hombre participe de la cruz y la resurrección. Por eso personas con conocimiento sin fe pueden predicar aún el evangelio, pero tener vidas ocultas, medias raras. Intenciones ocultas y secretas, con el mensaje en la boca sin fe. Tengamos cuidado. Acuérdense que en el tiempo final, el cual ya es, donde a lo malo le llamarían bueno. Hace algunos años yo todavía escuchaba que eso era como que, pero ya hoy es visible. Hoy ya lo malo es bueno y lo bueno es malo. Eso ya abunda en todas las generaciones. Usted ve las generaciones pequeñitas, las medianas, las más grandecitas, ya las más maduritas, los adultos mayores, ya normalizaron una vida que se levanta contundentemente contra Dios. Ideologías, posturas que ofenden completamente al Señor. Y no hacerlo ya es malo. Y hacerlo es bueno. Pero más que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, hablando desde lo práctico, desde lo físico, hoy parece que congregarse ya es bueno. Participar y aprender a ser cristiano ya es bueno. Exigirte así para creer, no seas tan religioso. Con que esto y el otro. Eso lo vive también la iglesia hoy. La iglesia está alejándose de la fe. Tiene años alejándose de la fe. Volver a la misma. Fíjese, volver a la fe está llevando a los que no tienen fe a señalar, a juzgar. El Señor dice, párense en los caminos.
en las encrucijadas, en el encuentro de camino. Ahí párense. Ya no caminen, ya no avancen. Primero pregúntense cuál es la senda antigua, cuál es el camino de rectitud y justicia. ¿Qué decía el pecado en el corazón de los hombres? No andaremos en él. Pero el Señor nos hace esta invitación. Párense. Lo que estés haciendo, lo que estés echando a andar, lo que estés y analizando, lo que estés emprendiendo, lo que estés tratando de ejecutar, lo que estés... Párate y pregunta por la fe. El mensaje de los fariseos era un mensaje que sonaba, cargado de Biblia. El mensaje de los discípulos era un mensaje de fe que era rechazado por los religiosos. Ahora que estuvimos en Europa, nosotros vivimos ese rechazo, no a la letra. Muchos se sientan a escucharnos, a ver en dónde hay algún error teológico. Y desde ahí es su criterio de aprobación. Fíjense lo que están considerando para ver si lo creen o no lo creen. Para muchos es si se despega poquito de mi creencia o de mi doctrina, o si se despega poquito de mi conocimiento denominacional, tacha. O sea, ese es el criterio de muchas personas cuando escuchan el Evangelio. Pero nosotros no compartimos el Evangelio para que embone o agrade o tenga el visto bueno del intelecto de las personas. Predicamos el Evangelio porque es el camino de la fe. Y ese debe ser su criterio al compartir. Pablo por eso decía, si no predico el Evangelio, entonces busco agradar a los hombres o a Dios, dice. Si viene alguien y les predico otra cosa, que sea anatema. A un ángel, anatema. Busco pues agradar a los hombres o a Dios. Pues si quiero agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, dice. Nosotros no predicamos para ser aceptados, para ser recibidos, apapachados, aplaudidos, sino para que la relación de las personas con Dios se restaure desde la fe. Por eso lo que tiene que sonar es el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que vuelve a conectar los cables. Los une, como que nunca pasó nada, y empieza a fluir la energía divina. Y expresarla. Va a expresar esa relación. No como luciérnagas, ¿verdad? Sino un reflector real que alumbra. Entonces, desde ahí conduzcámonos cada uno de nosotros, desde ese entendimiento de la fe. Por eso toqué estos 3 pasajes del Antiguo Testamento. Ustedes saben que hay muchísimos más, pero lo importante en lo consumado es lo que Él consumó. Amén. No lo que yo quiero que Él consume. Creemos porque ya lo consumó. No creemos para que consume algo. Así es la gente, así es la fe rara de la gente a veces. Como que creo en Dios para que esto pase. Esa es una fe bien rara. Nosotros creemos porque ya todo fue consumado con su cruz y su resurrección. Amén, hermanos. Vamos a orar. Juanjito.